¿sí? ¿Cuándo empieza la República? ¿Cómo y cuándo empieza la República Romana? 509 a.C. Ahora, si bien es el 509, ¿qué ocurrió? ¿Por qué empieza? ¿Sí? Porque los patricios se rebelaron, sí. ¿Por qué se rebelan los patricios? Etruscos, ahí está. No permitían la participación de los patricios en el Senado. Los etruscos no permitían la participación de los patricios en el Senado. Lo que no permitían en sí es que estaban en el Senado. Lo que no permitían los etruscos, los reyes etruscos, el rey etrusco, no permitía que le dé órdenes el Senado, o no le permitía que le dé consejos o qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los reyes etruscos gobernaban de una manera absoluta, ¿sí? Despótica, más el último, Tarquino el Soberbio. Entonces, los patricios se rebelaron, confabularon, ¿sí?, en el Senado para derribar al último rey, al rey etrusco Tarquino el Soberbio. Entonces, ahí es que el Senado toma el poder, ¿sí?, saca al último rey y establece la república, ¿sí?, establece la república romana. Los patricios no aceptaron esta situación y se rebelaron en el 509 a.C. al eliminar la monarquía y nace la república. El monarca es reemplazado por 2 cónsules que duraban solo un año en sus funciones. Heredaron las funciones del rey, pero al ser 2, uno podía vetar, suspender, quiere decir, las decisiones del otro. Los cónsules, ¿quién los nombra? Comicios, el Senado propone, ¿sí?, a los cónsules, ¿sí? Entonces, ¿quién controla el gobierno de la República? ¿Quién controla el gobierno de la República? Los patricios, por intermedio del Senado, ¿sí? Es eso. Bueno, así como se establece la República, también generó conflictos con los plebeyos, ¿sí? ¿Y qué quieren los plebeyos? Que es la otra clase social. ¿Qué le reclaman a los patricios? Los patricios, ya creando la República, ya tienen todo el poder completo, digamos, de Roma, y empiezan a hacer otra cosa que tiene que ver con algo que ya Entonces, quieren todo el poder, la riqueza y todo, pero relegan de la vida política a la otra clase social, los plebeyos. Entonces, ¿qué van a hacer los plebeyos con esta situación? La huelga, sí, un tipo de huelga, y se quieren en amenaza y llegan a irse de la ciudad para formar en otro monte otra ciudad con ellos, ¿no? Entonces, los patricios vieron esta situación como que van a rivalizar después, si llegan a armar otra ciudad, va a haber conflictos, entonces eso le va a generar que le pueda disputar el poder de la región. Entonces, no querían alegarse a eso. Así que fueron concediendo algunas cosas para mantener a los plebeyos ahí, ¿sí? Ahí. No le consiguieron todo, de a poco algunas cosas y controladas por ellos. ¿Sí? Es eso. Esa es la cuestión de los plebeyos, las huelgas y los logros. Bueno, para los plebeyos fueron logros, ¿sí? En sí. ¿Cuáles son esos logros? La creación de la asamblea de las tribus plebeyas que elegían a quienes les seguirían. Los tribunos de la plebe. Los acuerdos adoptados por la mayoría tuvieron carácter obligatorio para todo el pueblo a partir del año 287 a.C. Los tribunos de la plebe fueron los magistrados que defendían los derechos de la plebe, con el derecho de mediar en caso de castigo o arresto, y de poder suspender los actos públicos de los magistrados y las deliberaciones del Senado, excepto en tiempo de guerra. Sus ayudantes eran los ediles de la plebe. Los conflictos, de todos modos, no quedaron resueltos con esas medidas y se prolongaron durante 2 siglos más.
En el 400-500 a.C. se intenta un acuerdo mediante la ley de las 12 tablas. 12 tablas, que fueron una codificación del derecho consuetudinario. Abarcaba el derecho civil, penal y procesal, el derecho público y el sacro o religioso. Esta codificación se grabó en 12 tablas de bronce, que se colocaron en el foro. Bien, esos son, una plebe, era como que los plebeyos estaban, pero eran como para mediar algunos conflictos que había en los plebeyos y entre los patricios. Y tenían como que no le dieron una participación política activa a los plebeyos, solamente lo pusieron ahí como un cargo así, pero no importante en realidad. Para ellos era importante porque estaban dentro de la cuestión vida política, pero los que tomaban la última decisión siempre era el Senado y los patricios. ¿Sí? Esa es la cuestión. Y después, bueno, ya hasta haber tantos conflictos, también se tuvieron que haber leyes, como la ley de las 12 tablas, para digamos, regular eso, ¿sí? Entonces, por eso tiene todas esas características de cómo se organiza. Pese a esos primeros logros que tuvieron los plebeyos, tenían que seguir luchando, porque en realidad querían más participación política y tomar la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a seguir haciendo después de la ley de las 12 tablas? ¿Qué dicen? Los plebeyos siguieron luchando por la igualdad ante la ley. 5 años después de la ley de las 12 tablas, conquistaron el derecho al matrimonio mixto entre patricios y plebeyos, junto con la posibilidad de elegir tribunos militares. Ahí quiere decir que ahí también va a entrar en el ejército los plebeyos, deben tener decisiones ahí. Pero bueno, no completamente. Siga. Cuando obtuvieron el derecho a ser gestores, magistratura inferior con un desempeño como contadores, tuvieron la capacidad de hacer más leyes y pudieron restringir la omnipotencia de los poderosos, que se apoderaban de territorios públicos y consiguieron reducir las deudas de los plebeyos. Poco a poco adquirieron la facultad de acceder a cualquier magistratura, dictador en 356, censor en 351, pretor en 333, Esos son los diferentes cargos que tuvieron y fueron luchando desde ahí con esos cargos con una participación política plena. ¿Qué más sigue? En el 300 a.C. se termina esta primera fase de luchas de clases en Roma al lograrse la igualdad jurídica. Claro, las diferentes leyes lograron una igualdad jurídica. Sí, por ahí faltaba más participación política y estar ahí en el Senado con una alta, pero los patricios nunca van a poder dejar, nunca van a querer eso. ¿Qué más dice? Uno de los legados centrales de la civilización romana fue su organización política y jurídica. Muchos de los conceptos y fundamentos que caracterizan al orden público y privado en la actualidad, con renovaciones y ajustes, se encuentran en esencia de muchas instituciones y normas jurídicas de la República Romana. Claro, ahí cómo nos manejamos nosotros en la sociedad, sí, cómo nos manejamos en las cuestiones de leyes. Los antecesores están en esa antigüedad, en los romanos, algunos en los griegos y un poco más, pero ellos dieron y regularon esa vida política, esa vida cotidiana con las leyes. Entonces, después vamos a ver el derecho romano, por ejemplo, que es materia muy importante para la carrera de que, si es derecho, la carrera de abogacía, ¿no? Hay que estudiar eso, ¿sí? ¿Cómo fueron regulando esos conflictos de la ciudad? ¿Cómo fueron armando esa civilización? Pero bueno, ahí faltaba algo, y lo voy a repetir. Participación política y hacer oír la voz de los que no eran patricios plebeyos. Sí.
Bueno, y también no hay que olvidarse que la República Romana, tanto la monarquía y el imperio, era esclavista, utilizaban mucho los esclavos, sí, hacían negocios con los esclavos, con la gente, bueno, le coleccionaban una cosa, eso no hay que olvidar. Y dentro de la República Romana estaban las instituciones que, bueno, fueron cambiando desde la monarquía a la República, cambiaron, el sentido del Senado también cambió, con más poder, obvio. Entonces, ¿cuáles son las instituciones de la República Romana? La magistratura era la piedra fundamental de la institucionalidad republicana. Los magistrados abarcan atribuciones en diferentes aspectos: la justicia, el orden civil, el orden militar, la organización política y sus mecanismos. El consulado era una institución constituida por dos cargos con importantes funciones ejecutivas y legislativas. La censura ejercía el control sobre la población. Había dos censores, cuya misión consistía en la confección del censo y algunos actos de administración financiera. La cuestura. Su número de integrantes varió según las épocas. El Senado determinaba sus atribuciones. Los cuestores prestaban funciones administrativas y financieras al lado de los gobernantes provinciales. Además, ejercían instituciones los procesos judiciales y publicaban edictos con reglamentos relativos al comercio y a la tranquilidad pública. Tenían el poder de policía y la correspondiente aplicación de multas. Los comicios eran asambleas populares. Había 4 tipos diferentes: los comicios curiados, los comicios centuriados, los comicios de la plebe y los comicios privados. En las asambleas populares, el pueblo ejercía soberanía a través de la elección sobre el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la República no llegó a ser una democracia en el sentido actual, ya que no todos los ciudadanos tenían el derecho a voto. Además, el valor del voto era desigual según la composición de la asamblea. Los comicios dependían de la iniciativa de los magistrados. A ver, o sea, no era una democracia, porque la gente no votaba, o sea, no elegía. ¿Quiénes elegían? ¿Quiénes manejaban los hilos de la política de la organización de Roma? Los patricios, ¿sí? Solamente organizaban la sociedad para que no se le venga en contra, nada más, con esas magistraturas, con esas leyes, ¿sí? Y daban una cierta participación muy efímera a los plebeyos. ¿Sí? No había una democracia, no era democrática. Esta República Romana no es democrática como la república que conocemos a partir de la Revolución Francesa. No, esto es una república, una forma de gobierno a medida del Senado, a medida de los patricios, es así. Además, el poder del voto era desigual según la composición de la asamblea. Los comicios dependían de la iniciativa de los magistrados y la toma de decisiones estaba ya definida, porque muchas veces se votaba lo que ya había sido aprobado en otros ámbitos, por ejemplo, el Senado. El Senado tenía un número de miembros bastante elevado, entre 600 y 1000 senadores, la cantidad varió según el periodo. Se reunía convocado por un magistrado, aunque también podía autoconvocarse. No existía el requisito de un quórum determinado para que pudiera sesionar. ¿Qué quiere decir el pueblo? Bueno, que estén todos, ¿no? Para sesionar. A veces eran los pocos o los más poderosos dentro del Senado, dirigían los hilos de la ciudad, ¿sí? Y de la política. ¿Qué más sigue? Durante la etapa monárquica, su principal atribución era la función ejecutiva, desde que un soberano fallecía hasta que el Senado lo eligiera otro rey. En la época republicana, era el que tomaba el poder en caso de que faltaran todos los magistrados. Asimismo, ejercía el control de los comicios. Bien. Después hay la figura del dictador que aparece en la República. O sea, el dictador era, una figura, digamos, que puede ser un general o que dirigía las legiones, el ejército, y lo elegían el Senado para que restablezca el orden, para ver una crisis, lo ponían para que gobierne o que maneje. Después, para ya terminaba la crisis, estaba todo el orden, le tenían que devolver el poder al Senado. Pero no hacían eso.
se quedaban con el poder ellos, ¿sí? Entonces, ese pasó con el caso de Sila, y ¿con quién más? ¿Quién fue el dictador de Roma? Julio César, ¿bien? Bueno, esa figura faltaba para organizar, digamos, la república, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿qué tenía la república para mostrar poder? El ejército romano, las legiones romanas. ¿Que lo utilizó para qué? ¿Lo utilizó para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para territorio, Para expandir, para la expansión. Utilizó las legiones, el ejército para la expansión romana. Principalmente para ir primero, si la ciudad era Roma, ¿hacia dónde van a conquistar primero? Territorio, pero ¿cuál es el territorio principal que donde estaba ubicada la ciudad de Roma? ¿La península qué? Italia. La península itálica. Entonces van a conquistar ahí primero y después se van a expandir hacia otras zonas más al norte y van a querer ocupar ¿qué? Todo alrededor de ¿qué? ¿Del mar qué? Mediterráneo, exactamente. Ahora es como, ¿quién podía ser ciudadano en Roma? No todos podían ser. ¿Sí? No todos podían ser, ni todos podían tener las mismas condiciones y privilegios en la sociedad romana. La consigna es cuáles eran las condiciones que se tenían que tener para ser ciudadano romano. ¿Sí? No todos. ¿Quién eran? Seguramente los patricios, es verdad. Bien. La sociedad romana estaba dividida en jerarquías y en categorías, ¿sí? Y cada una tenía sus roles, ¿sí? ¿Qué tenía que haber para que sean y ser calificados como romanos, como calidad de romanos, ¿sí? Primero, romano podía ser el que viva, bueno, el romano que vive en Roma, en la península itálica se parte de eso, digamos, ser romano, y también la condición de romano pues lo puede tener el nacido en Hispania, ¿sí? Cuando en la parte de Hispania, después de conquistada, ¿sí? Después de conquistada por los romanos, se hispaniza, digamos, se romaniza, ¿sí? Entonces ahí eso tiene condición romana, no es la única parte que tiene título de romano. Todo lo otro, ¿qué sería? Si no es romano, ¿qué? ¿Qué sería? Si no es de tu patria, ¿cómo se lo llama? Extranjeros, ¿sí? Extranjeros y más allá, bárbaros, salvajes, ¿sí? Entonces, se diferenciaba del extranjero, era tener un factor determinante para la integración social, ¿sí? Que ese se integre a la sociedad. Y bueno, integrado en la sociedad, ese romano va a ocupar su rol. ¿Qué va a tener? Acceso a beneficios y a ciertas libertades que un extranjero no tiene. O sea, un cliente era un romano. Esa parte de la sociedad, los clientes eran romanos, no, porque los clientes ¿qué eran? Extranjeros, sí, extranjeros, y bueno, se dedicaban al comercio y eso. Y de acá tampoco, ¿no? Sí, pero bueno, es eso lo que había que tener. Sinceramente tenían que cumplir algunas condiciones y tenía obligaciones también como romano, o sea, participar también en el ejército, contribuir con tributos, o sea, impuestos y eso, ¿sí?